Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día jueves 18 de diciembre del 2025 son las 6:12 de la tarde. Estoy aquí para compartir lo que el Señor quiere que comparta para nosotros. Esto que el Señor quiere que comparta está en el libro de Jueces 19:1. Le vamos a leer desde el 1 hasta el 30. Son 30 versículos. Pero si usted quiere seguir la historia, le sigue en el 20. Le sigue en el 21 y se va y termina. Son 48 versículos. Desde el jueces 21 hasta el 48. Son 48 versículos. Usted le lee desde jueces 20, capítulo 20, hasta llegar al 21. Son 48 versículos. Al 21 ya no le va a seguir porque ahí es otro capítulo. Si usted quiere seguir la historia, después de lo que yo le voy a dar, la del 19. Y si usted quiere saber lo que sigue después de lo que yo le diga, vaya hacia el 20 y le sigue leyendo. Está muy interesante para que le siga a donde termina la historia de lo que yo le voy a leer ahorita. Yo le voy a leer ahorita lo que el Señor nada más me dio. Esta palabra que el Señor me dio, diciembre 7 del 2025 a las 2:26 de la madrugada. Y la palabra es la mujer de Levita. La mujer de Levita. La mujer de Levita. Es el levita y su concubina, dicen jueces, pero yo lo estoy dando como el Señor me lo dio. Palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ay, usted disculpe que ya vengo otra vez a bostezar. Nomás me paro y empiezo a bostezar. Ay, usted discúlpeme porque me tiene que limpiar el Señor para venir a dar su palabra y de alguna manera su liberación. Dice, vamos a ver cómo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el monte de Efraín. Estas dos tribus eran hermanas. Efraín y el Leví eran hermanos porque los dos vienen de Jacob. En el monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevada consigo un criado, y llevarla consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Dice que esta mujer, la concubina de Levita, le fue infiel a Levita. Y después de que le fue infiel, lo dejó y se fue a casa de sus papás, la mujer, por 4 meses. Después de 4 meses, el levita fue a buscar a la concubina. Se llevó a un criado y a dos asnos con él a la casa de la concubina, a la casa de su suegro, pues a buscar a su mujer. Imagino que dice concubina porque no estaban casados, a lo mejor, vea. Bueno. Y se levantó su marido y la siguió para
a mirarle amorosamente y hacerla volver y llevada consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro. El padre de la joven quedó en su casa, quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo, alojándose ahí. Al cuarto día, cuando se levantaron, al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos juntos y comieron, bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que incline el día. Y comieron ambos juntos. Cada vez que aquel hombre quería agarrar su camino, el suegro lo detenía. El suegro lo detenía y se llegaba la noche y no se iba. Y así continuamente sucedía. Esa vez no fue la excepción, se le hizo noche. Pero aunque lo quiso detener el suegro, aunque era noche, el levita se fue. Y se levantaba temprano. Lo malo de él fue no agarrar viaje temprano, sino que esperar la noche. Luego se levantó el varón para irse, y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día inclina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tirás a tu casa, le dijo el suegro. Mas el hombre ya no le quiso escuchar. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Le dijo el criado. Pero este levita no escuchó ni al criado, ni escuchó al suegro. Entonces, por ser cabezón y necio en su propia opinión, le fue como le fue. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso yo le digo, cuando termine la historia, yo aquí la termino, que usted la sigue en el 20. Está bien interesante. Yo no se la puedo narrar porque no está en lo que Dios me ha dado. Pero está bien interesante cómo estas dos tribus entran en guerra. El valor que tiene el levita de enfrentar a la otra tribu. Y todos se vuelven al favor del levita y en contra los que le hicieron el mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos. Y su señor respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros. Nos dijo, no quiso, porque dijo que eran extranjeros, a dónde iban a ir. Y su señor respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá y su criado, sino que pasemos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín.
que era de Benjamín. Dice, el cual había en el monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer. Del monte de Efraín había tomado mujer, había tomado la concubina. Así es que lo que le hicieron el mal no fue no fue de la tribu de Efraín, fue de la tribu de Benjamín los que le hicieron el mal. Pasando pues caminaron y se puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese. No le dieron lugar a aquel hombre, los de Benjamín, aquella gente malvada, no le dieron aposento, no le dieron donde pasar la noche. Y fíjate, este hombre no quiso ir no quiso ir a los jebuseos porque dijo que eran extranjeros. No quiso ir porque él confiaba en su gente. Dijo, no iremos extranjeros, iremos a los con Israel, dijeron. Y al final, un extranjero le dio de quedarse, no los de Israel. Ven y sigamos hasta esos lugares para pasar la noche en Gabá de Ramá. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero, ya ve, moraba como forastero allá en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Los moradores de aquel lugar eran de la tribu de Benjamín. Alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? ¿A dónde vas y de dónde vienes? El levita, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín. ¿De dónde soy?, le dijo. Él era del monte de Efraín. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a casa de Jehová, le dijo. Y no hay quien me reciba en casa, le dijo. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, le dijo. Y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, le dijo. Y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. O sea, le dijo el levita, nosotros tenemos todo. Nosotros nomás queremos un pequeño lugar donde pasar la noche. Nosotros no queremos molestar a nadie. Nosotros no queremos que los den comida, nomás queremos que los den donde pasar la noche. Ellos tenían todo, nomás no tenían donde pasar la noche. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, le dijo. Con tal que no pases la noche en la plaza, le dijo el hombre, va. Y los trajo a su casa. Y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad perversos rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad, les rogó el hombre, va. Y les dijo el hombre, el que había hospedado al levita, al criado y a su concubina, le dijo, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora
humilladla y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosas tan infames, dijo el hombre, va. Fíjate, el hombre que los hospedó estaba dispuesto a sacrificar a su hija virgen para dársela a aquellos malvados, para proteger, para proteger al visitante. Está similar a Sodoma y Gomorra, como lo hizo Lot. Está similar la historia. No hagáis tan maldad, le dijo. No hagáis a este hombre cosa tan infame, le dijo. Mas aquellos hombres no quisieron ir, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. El levita sacó a la concubina, la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella. Abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. La agarraron toda la noche aquellos perversos, abusaron de ella y hasta que amaneció la soltaron. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. La partió en huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. La envió en 12 partes. Y la envió por todo el territorio. 12 tribus, 12 partes la partió. Para que vieran la maldad que habían hecho los de Benjamín, la tribu de Benjamín. Porque aquel pueblo estaba sin rienda. Aquel pueblo no tenía temor. Aquel pueblo no tenía gobernantes. Pero más que todo del gobernante, nosotros no dependemos de gobernante. Nosotros dependemos de un Dios. Porque lo que hacen los gobiernos con usted, no lo hace Dios. Nosotros no necesitamos un gobierno. Necesitamos un Dios en nuestro corazón. Que un Dios dirija nuestra vida, no un gobierno. Y estos hombres no solo no tenían un rey, en ese tiempo los gobiernos eran reyes. Estos hombres no solo tenían reyes, sino que no tenían reyes ni tampoco tenían a Dios en sus corazones. No tenían nada. Estaba la maldad en ellos. Porque cuando unas personas, Dios no está en sus vidas, Dios no está en sus corazones, está la maldad vive en ellos. Y cuando no hay un gobierno que pueda detener la maldad reina sin freno, la maldad no se mide. ¿Por qué? Porque no hay leyes terrenales que detengan la maldad. ¿Usted cree que si los gobiernos tuvieran los suficientes pantalones, hubiera maldad? No hubiera maldad. Pero no hacen su trabajo. Porque si empezaran, desde el primer gobierno a
hacer su trabajo bien, no hubiera tanta delincuencia que cuando la quieren detener no pueden. ¿Por qué? Porque ellos mismos son la delincuencia. Ellos mismos forman parte. Ellos mismos forman la delincuencia. ¿Por qué? Porque no se conforman con lo que roban ni con los que le pagan. Ellos quieren más. Entonces, al querer más, ellos arman la delincuencia porque van half and a half con los delincuentes. Usualmente, en toda la delincuencia está la mano de un presidente. ¿Por qué? Porque estafan al pueblo, matan al pueblo. Y el delincuente siempre es socio con el que gobierna. Por eso nosotros como pueblo de Dios, no estamos enfocados, no tenemos que estar enfocados en que el gobierno lo va a cuidar, el gobierno lo va a cuidar. Nuestra confianza no tiene que estar en los gobiernos, nuestra confianza tiene que estar en Dios. En Él tiene que estar nuestra confianza. Porque los cuidará, de todo mal los librará, si nuestra confianza está en Él y no en el hombre. Porque de cada ser humano la confianza tiene que estar en Dios, no en el hombre. Porque el hombre es perverso. El hombre es egoísta. El hombre se preocupa por él, no por los demás. Entonces él no le importa lo que pase de la puerta para afuera, ni a quien le pase, ni cómo viva, ni lo que le pase. Porque son hombres que no tienen temor a Dios. Y aunque tengan la Biblia durmiendo junto a ellos, pero se pasan las escrituras por donde más les place. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ay, santo, poderoso. Mire, aquí, cuando yo he dado palabra, en todos estos 5 años que he dado palabra, a mí se me han salido malas palabras. Usted perdone por esas malas palabras que me han salido, pues yo no sé ni dónde han salido, porque yo no las he traído en mi mente, no sé de dónde han salido. Así es que usted perdone por esas malas palabras, pero, ¿cómo le diré? Eso indica que no somos perfectos. Eso indica que que en cualquier momento el diablo mete su cola. Y después nos quedamos, ¿y qué pasó? Pero aquello ya pasó. Pero aunque aquello ya pasó, Dios lo va a pasar cuenta a nosotros. Dios lo va a pasar cuenta. Porque acordémonos que la maldad de nosotros está por todos lados. Estamos en procesos. Estamos para ser procesados. Santo, poderoso sea el nombre de Jesús. Santo. Seguimos. Entonces, llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considera esto y tomad consejo y hablad. Decían las personas que desde que nunca habían visto tal cosa, lo que había hecho el levita. Nunca habían visto tal cosa, pero ellos estaban viendo lo que el levita estaba haciendo, pero no sabían la otra parte. Nunca habían visto tal cosa desde que salieron el pueblo de Israel de Egipto. Pero así como no habían visto tal cosa que había hecho el levita, tampoco habían visto tal cosa que aquellos perversos violaran a una mujer. Violaran a una mujer.
Entonces el levita los partió en 12 pedazos y las mandó a repartir para que vieran lo que había hecho aquel pueblo. Para que no estuvieran solo diciendo que por qué el hombre había partido a la mujer en 12 pedazos. No era solo por partirla. La mujer ya estaba muerta, la mataron. Los violadores, los de la otra tribu, la mataron. Entonces lo quiso partirla y mandarla a cada uno, como diciendo, esto es obra de ustedes. Aquí está este pedazo, acábenselo, cómanselo. Pero la justicia va a venir. Era lo que ellos hicieron en secreto, ¿ha entendido? Lo que ellos hicieron en secreto, el levita lo estaba haciendo en público, lo estaba poniendo en evidencia. Porque ellos fueron en la noche, sacaron la concubina, la violaron todos, la mataron y se regresaron a sus casas como que no había pasado nada, como que no habían hecho nada. Nadie sabía lo que ellos habían hecho. ¿Por qué? Porque lo habían hecho en la noche. O sea, nadie sabía que esos perversos estaban ahí, que toda esa ciudad era de violadores, que no podía pasar un extraño ahí porque le iban a matar a la mujer, se le iban a violar. Entonces lo que ellos hicieron en secreto, el levita lo estaba sacando en público, lo estaba poniendo en evidencia y los puso en evidencia, porque cuando le dijeron, cuando el levita mandó a repartir a cada tribu un pedazo de la mujer y preguntaban, ¿y por qué esto? Y dijo, porque los de Benjamín hicieron esto y le contaban la historia. Ahí empezó a unirse todo el pueblo y a decir que eso no debería de pasar, como diciendo, bueno, si hicieron esto con la mujer de levita, lo van a hacer con cualquiera de las mujeres de nosotros, o lo van a hacer con cualquier hija de nosotros. Si lo hicieron estos de Israel hicieron esto con este levita, en cualquier momento lo puede pasar a uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que hacer algo. Y así fue, como el levita. Le hicieron justicia. Las otras tribus le hicieron justicia. Por eso le digo que si usted quiere saber más de la historia, la lea desde el 20, que ahí va a seguir la historia. La maldad del hombre. La maldad del hombre cuando el hombre no tiene freno, cuando el hombre no tiene rienda, cuando el hombre está en libertad sin Dios, en libertad sin un gobernante, en libertad sin autoridades, ¿ve? Sin autoridades, porque donde hay autoridad hay orden. Donde hay autoridad hay orden, porque sabes que si algo malo haces, sabes que si te metes a una tienda a robar vas a ir a la cárcel. O sea, cuando haces las cosas vas consciente que vas a pagar. Así es que antes de hacerlas tienes que pensar que va a haber una consecuencia. Pero estos no les importó. ¿Por qué? Porque no habían leyes, no habían reglas. La ley de Dios estaba, pero ellos no la vivían. La ley de Dios estaba, pero ellos no la conocían, porque ellos nunca se sujetaron a los mandamientos de Dios. No lo hicieron, ni antes, ni después de Jesús lo han hecho. Así es que nosotros no seamos como este pueblo, que se pasó el primer pacto por donde le dio la gana. Y vinieron y hicieron el segundo pacto. Igual se lo pasó por donde le dio la gana. El primer pacto se lo pasaron por donde le dio la gana. No lo vivieron. Y vinieron a hacer el segundo pacto con él. Ni tan siquiera lo han leído para ver qué dice. Tampoco lo aceptaron. No vivieron el primero ni aceptaron el segundo. Nosotros no estuvimos en el primero, pero estamos en el segundo. Nosotros vivamos el segundo, que es la gracia de mi amado Señor Jesucristo. Vivámosla, aunque los cueste,
No seamos malvados y como una Biblia. No seamos injustos con una Biblia. No le niegue hospitalidad a quien la necesite. No la niegue. Pero se imagina, si a nosotros los corren de la congregación que es neutral, la congregación es para todo el mundo. Si te corren de ahí, ¿tú crees que estas personas son capaces de darte hospitalidad en sus casas? Definitivamente no. Sería bueno que cuando nosotros tenemos facilidades, hacer como hizo la tsunamita. Fuera de casa, hacer un pequeño cuarto, como hizo la tsunamita, un pequeño cuarto para cuando alguien necesite hospitalidad, se le manda al pequeño cuarto, fuera de tu casa. Así no conoces, así no metes a nadie a tu casa ni corres riesgo, sino que ahí lo tienes. Sería bueno cuando uno tiene las facilidades y no vive en estrechez, como vivimos en ciertos lugares, en estrechez, que no tenemos espacio ni para una planta porque vivimos en estrechez. Pero cuando uno tiene un buen terreno y tiene las facilidades, puede hacer un pequeño cuarto para dar hospitalidad a alguien que lo necesita, como este hombre, este anciano, lo recogió al hombre, le dijo, vente, no puedes pasar la noche aquí, como que él huelía la maldad, como que él conocía que aquella ciudad era malvada, que si aquel hombre se quedaba ahí, le iba a ir mal, y de todas maneras le fue mal. La integridad del hombre fue intacta, pero pagó su concubina las consecuencias. Esas son las consecuencias cuando no hay leyes por ningún lado, ni las de Dios ni las del hombre. El hombre es perverso, el hombre hace como quiere. No sigamos esos mismos caminos nosotros. Si Dios está con nosotros, tiene que estar en nuestros corazones para tener temor. Y guiarlos con temor. No como estas personas. No pasarlos. No pasarlos. Los dictamen que están en las escrituras. Pasarlas de lejos y pasar las páginas como casual, como solemos ser. Pasar las páginas y las leemos y vivimos como queremos. Porque es lo que está pasando hoy en día. Bajo la gracia con los gentiles, pasan la página y bien gracias y viven como quieren. Viven como quieren. Estos mataron de alguna manera, nosotros le hacemos de otra manera, pero igual los comportamos como estos hombres. Hemos terminado. Muy buenas tardes.